Nosotros hemos intentado calcular volumen, ya lo hicimos una vez, de un sólido, obviamente que se refería a cualquier objeto que tuviera una curva. Eh, en la última sesión platicábamos de cómo encontrar el volumen cuando nosotros tenemos una función, una curva, pero nosotros hacemos girarla con respecto a un eje, ya sea en X o en Y, ¿vale? Cualquiera de esas dos opciones teníamos, de acuerdo a la función. Nosotros debemos de determinar en qué dirección nos conviene. Hay que tener también mucho cuidado porque a veces los problemas solamente nos dicen encontrar el volumen del sólido, pero no nos dicen con respecto a qué eje, si es X o Y. Entonces ahí debemos nosotros primero hacer la graficación de la curva, identificar si la curva cumple esta característica, que es una curva que está siendo trazada en la dirección del eje X, nos conviene mejor que sea integral con respecto a X. Si es una curva tal vez vertical, así más o menos, vertical, y tal vez nos interese en ese caso, pues tal vez integrar con respecto a Y. Pero bueno, esas son las condiciones, de acuerdo a las condiciones que tengan nuestro problema. En este caso nosotros tenemos dos funciones, es algo que comentábamos en la última sesión. Tenemos dos funciones, vamos a llamar esta curva como f de x. Y esta que está aquí, vamos a llamarla g de x. ¿Vale? La condición de que yo les dé estos nombres de f de x, incluso g de x, no es porque yo se me ocurra, sino que hay una condición, ¿vale? Hay una condición que f de x deberá de ser mayor o igual que g de x, ¿vale? Esa es la condición. Y me recuerdo que debe de ser también mayor que 0, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esta notación, nosotros tenemos que identificar quién es la curva más alta, quién es la curva más baja, y en este caso, obviamente, en un intervalo definido, de A hasta B. Pero nosotros decíamos que al hacer el trazo de esa gráfica, o de esa función, tendríamos algo como esto, como en la figura 23. Había ahí un huequito, un espacio, que no está siendo considerado, pero al rotarla o girarla con respecto al eje X, nosotros en el centro, pues tenemos un espacio vacío. Bien, entonces, nosotros tenemos que buscar alguna técnica que nos ayude a encontrar el volumen solamente del área que se está generando por parte de estas dos funciones. Bueno, entonces aquí decíamos que si nosotros rebanáramos eh, la figura, eh, la figura 24, ¿sí? Si nosotros hacemos algún corte por ahí, recuerden que tenemos muchos, podemos hacer n cortes, n divisiones, o dividirlo en n partes, ¿sí? Si nosotros hiciéramos esa división y analizáramos solamente una pequeña rebanada, nosotros tendríamos algo como esta figura 25, algo como esto. Bien, en esta rebanada podemos observar que también podemos decirlo como disco, mencionarlo como disco, pues tiene un agujero, ¿sí? O tiene un espacio eh, en el centro. Entonces nosotros podemos observarla como una rondana. Es una rondana, recuerden cómo son las rondanas, son huecas por el centro. En este caso tiene algo similar. A nosotros nos interesa solamente calcular el volumen que tiene la rondana en esta parte, en el área sombreada, como de color morado o rosado, como lo vean ustedes, sin considerar el centro. El centro, pues, no hay nada, está vacío. Entonces, ese es nuestro trabajo en este momento. Para poder hacer este análisis, nosotros podemos observar, déjenme revisar donde teníamos, creo que es aquí, esta ecuación, o bueno, esta fórmula de cómo calcular el volumen. Hablábamos de esto también en la última sesión, que nosotros identificamos la función mayor
y le restamos la menor. En este momento podemos decir calcular el volumen entre dos curvas, pues tendrá que ser el radio exterior al cuadrado menos el radio interior y luego por el espesor. Bien, vamos entonces a realizar un ejercicio del ejemplo 8, donde se nos muestran las gráficas y también las ecuaciones. Aquí tenemos x cuadrada es igual a y menos 2 y tenemos la otra ecuación. Y nos dicen que hay dos rectas, una recta x es igual a 0 y x es igual a 1, giradas alrededor del eje x. Y se nos pide calcular el volumen del sólido resultante. Aquí en el problema yo puedo identificar inmediatamente que me están dando dos rectas, obviamente será nuestro intervalo de 0 a 1. Entonces, yo puedo decir que si me están dando x es igual a 0 y x es igual a 1, yo tengo que integrar, yo ya lo estoy imaginando, ya lo estoy pensando, que voy a tener que integrar con respecto a x. Entonces, repito, ¿por qué tengo que pensarlo de esta manera? Porque tengo dos rectas. Vamos a suponer que tengo mi eje x y tal vez tengo aquí a y. Aquí en x este es 1 y aquí tengo la otra que es 0. Tengo dos rectas. Entonces por eso yo la visualizo integrar con respecto a x. Tal vez mis curvas estén por aquí y así. Tal vez es una imaginación. Necesito buscar la función en ese caso que se amolde a y igual a f de x. ¿Por qué? Porque voy a integrar con respecto a x. Entonces en la primera ecuación, si me dicen a mí que x cuadrada es igual a y menos 2, pues yo tengo que buscar este modelo con las ecuaciones. Bueno, pues alguien me va a decir, en este caso hay que despejar a y me quedaría y es igual a x cuadrada más 2. Así me quedaría, ¿vale? Lo mismo hacemos con la segunda ecuación, que sería 2y menos x menos 2, y esto es igual a 0. Así está. Yo tengo que despejar aquí a y, entonces alguien me va a decir, bueno, escribe 2y es igual a x más 2, y aquí me quedaría el siguiente paso, si solo si, y es igual a x más 2 sobre 2. Y recuerden que esto es igual a tener x sobre 2 más 1. Entonces ya encontré la segunda ecuación, esta sería la primera, y esta sería la segunda. Entonces necesitamos nosotros realizar la graficación. Déjenme ver, creo que hay una figura, la figura 26, que sería esta, ¿vale? Aquí está. Vean, aquí igual hicieron ellos los cambios. Y, tenemos aquí y es igual a x cuadrada más 2, en la que nosotros se parece o es igual a la ecuación número 1. Y la ecuación número 2 también ya la tenemos. Hacemos la graficación de esa recta. Vean ustedes, aquí está la recta. Aquí tenemos la cuadrática, que es una pequeña parte de una parábola. Y vean ustedes, si nos están comentando que vamos a trazar rectas, podemos nosotros hacerlo. Podemos aquí colocar una recta y aquí la otra, ¿ya vieron? La recta aquí es en 0 y aquí es en 1. Entonces, esta área, bueno, le voy a colocar de otro color, que sea gris igual. Esta área es la que se está generando entre esas dos curvas. Lo que tenemos aquí es que las curvas son continuas en estos puntos de A, o bueno, en este intervalo de A hasta B. Es continua, y si nosotros, en este caso, se nos pidiera ya sea girarla con respecto al eje X, ¿sí? Pues nosotros tendríamos un espacio. ¿Ya vieron aquí el espacio? Un hueco, aquí más o menos, un espacio. Y bien, entonces, de acuerdo al problema, se nos dice que se gira alrededor del eje X. Entonces ya es sencillo, porque se nos están diciendo que efectivamente es con respecto al eje X. Entonces debemos de tener esa observación, que aquí va a haber un espacio vacío. Y creo que aquí está su
su giro alrededor del eje X. Vean, tenemos este sólido. Obviamente en el centro, pues está hueco, ¿vale? Bien, entonces, de acuerdo a esto, tenemos que identificar ahora quién es la función más alta, o bueno, aquí vamos a llamar como f de x, y aquí vamos a llamar como g de x. De acuerdo a esta geometría, si nosotros la vemos de esta manera, podemos nosotros lanzar o trazar aquí una recta que me diga quién va a ser g de x y quién va a ser f de x. Si yo observo, la curva más baja es la recta, por eso la llamaría yo g de x. Y la curva más alta en esta dirección, recuerden que aquí partimos de cero, sería la parábola. Entonces ya se imaginarán ustedes que nuestra integral pues quedará de 0 a 1, es pi, y luego vamos a colocar f de x al cuadrado. En este caso, ¿quién sería el cuadrado? Bueno, pues sería x cuadrada más 2 al cuadrado menos g de x, que sería x sobre 2 más 1 al cuadrado diferencial de x. Entonces, esa tendrá que ser la integral que nosotros resolvamos. Bien, creo que ya de estar aquí este análisis también. Sí, aquí lo tenemos. Aquí ustedes pueden observarlo en esa parte. Es la misma que nosotros escribimos hace un momento. Bien, lo que tenemos que hacer ahora pues es elevar ese término al cuadrado. Perdón, sería binomio. Este binomio al cuadrado. Ocurre lo mismo con este. Y después nosotros podemos simplificar esa expresión. Al simplificarla nos quedarían estos términos. Son 4. Aquí ya podemos nosotros integrar en el siguiente paso. Recuerden que la integral de x cuarta sería x quinta sobre 5 más, es una constante, permanece igual, x cuadrada, al integrarla me quedaría x al cubo sobre 3. Aquí me quedaría, en el caso de x, al integrarla, x cuadrada sobre 2. Y al integrar 3x me va a quedar, perdón, al integrar 3 nada más, me va a quedar 3x. Cuando ustedes terminen de hacer esas integrales, hay que evaluarla de 0 a 1. Entonces, nosotros sabemos que esto contiene factores con potencias, es decir, tiene x quinta, x al cubo, x cuadrada y 3x. Es algo parecido a un polinomio. Entonces, si lo asocio con un polinomio, recuerden que si nosotros lo evaluamos en 0, en cada uno de las variables, a pesar de que tenga una potencia, al final tendrán que ser 0 cada uno de esos términos. Por eso me conviene ahorita evaluarla más en 1. Entonces, en 1 nos quedaría, si hacemos la adición de cada uno de esos términos, pues nos quedaría este resultado, que sería 79pi sobre 20. Y que es aproximadamente, ya en decimales, bueno, aquí al menos con 1, sería aproximadamente 12.4. Recuerde que son, bueno, son unidades cúbicas, ¿vale? Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar eh, eh, nuestro volumen, en ese caso, de acuerdo a esas dos funciones. Bien, creo que esto creo que no tiene muchas preguntas. Por lo menos son integrales sencillitas. Hay que elevar al cuadrado dos términos, luego simplificar, y creo que es un poquito de álgebra que ya podemos hacer en esa parte. Bien. También tenemos otro ejercicio donde se nos pide calcular el volumen del sólido generado al girar la región descrita del ejemplo 8, pero ahora alrededor de la recta y es igual a 3. Bueno, tenemos las mismas condiciones que este problema. Recuerden que la diferencia de este que hemos resuelto al que se nos pide aquí es que en el ejemplo 9 se nos dice ahora que vamos a girar. Tenemos las mismas funciones. Tenemos la función f de x, g de x, obviamente exclusivas de este ejercicio, que fue girada, ahí podemos nosotros escribir con respecto al eje x, pero aquí lo que vamos a hacer es que vamos a girar, va a girar alrededor de la recta y es igual a 3. Entonces ahí va a haber un pequeño cambio. Vamos a observar nuevamente la figura 26 que podemos realizar, cómo la podemos analizar, que sería aquí.
Bien, esa sería la del ejemplo 8. Vamos a cambiar nuevamente aquí algunas cosas. ¿Vale? Bien, eso se queda así, eso también. Ese lo vamos a quitar. Y este también lo voy a quitar. Bien, entonces aquí ustedes podrán observar la recta. Incluso la voy a marcar de otro color para que la puedan observar mucho mejor. Déjenme ver de este. Voy a trazar aquí, o la voy ahí está más o menos por ahí me quedó. Ahí está nuestra recta. Recuerden que esta recta, al igual que el eje X, pues tiene esa característica de que es una línea horizontal, ¿vale? Aquí tenemos otra línea horizontal, pero ahora es cuando y es igual a 3, ¿vale? Aquí la tenemos y ahora se nos pide que vamos a girarla aquí con respecto a esta recta, y es igual a 3. Vean ustedes qué pasa si la hacemos girar ahora en este eje, cuando y es igual a 3. Bueno, lo que pasa ahora es que la función que tenemos, aquí tenemos las dos funciones, ahora están por debajo del eje. En el ejemplo 8 que acabamos de resolver, las gráficas estaban por encima del eje X, pero aquí están por debajo. Entonces, vamos a tener otro análisis un poquito distinto. Podemos decir que sería opuesto al que hemos nosotros estudiado hace un momento. Entonces, aquí vamos a hacer esto. Déjenme quitar este. Ahí está. Bien, ahora, como yo observo que mis curvas están en esta dirección, ¿vale? Están así en esta dirección. Para mí ahora el 0 sería este, ¿vale? Sería este el 0. Si yo observo y si me muevo en esta dirección, de acuerdo a la flecha que he colocado, porque las curvas están en esa dirección hacia abajo, yo puedo observar aquí, voy a ponerla así, la voy a marcar aquí, que sería esta, y luego tengo esta ecuación, puedo observar que la curva más alta, obviamente en esa dirección, o la curva más alejada, tendrá que ser ¿quién? Esta. La voy a llamar entonces f de x. ¿Por qué? Porque es la más alejada del eje, cuando ya es igual a 3. Y la más cercana sería ¿quién? Pues esta. Entonces vean ustedes aquí cómo volvemos a replantear el problema buscando quién es la curva más mayor o más alta, o también podemos decir más alejada del eje en este caso, y quién es la más cercana. Entonces, por esta geometría, por este cambio, nosotros tenemos que identificar ahora de esta manera nuestras funciones. La función f de x, que sería esta recta, sería entonces la más alejada o la más alta. Y tenemos esta, que como es la más cercana, pues la vamos a llamar g de x. Por eso, al integrar entonces esta parte, nosotros tendríamos que trabajar nuevamente. Me parece que el intervalo es el mismo, es de 0 a 1. O déjame ver si nos propusieron el intervalo. Bueno, parece que no está. No, ok, nada más nos dicen que cuando y es igual a 3. Bueno, entonces nosotros podemos observar esa opción. Pero, si ustedes observan en esa parte, el análisis para poder trabajar el radio interior y el radio exterior, y ustedes ya vieron quién es el radio interior. En ese caso, el radio interior fue x cuadrada más 2, ¿vale? Que llamábamos como g de x. Y el radio exterior fue x sobre 2 más 1, que ya la llamamos como f de x. Ahora, de acuerdo a esto, nosotros estamos trabajando obviamente con otro eje, en donde el eje, vamos a llamarlo, que tiene ahí una distancia 3 o tiene un radio 3. Es lo único que sabemos, que la distancia del eje X, si nos regresamos a la figura que tenemos aquí, el radio, tenemos ahí otra distancia, la distancia de aquí hasta acá, ¿vale? Esta distancia nosotros sabemos que es 3, ¿sí? Es 3. ¿Por qué? Porque esta recta cambió
de estar en el eje X a estar 3 unidades arriba, ¿vale? Entonces aquí debemos de tener mucho cuidado con esta parte. Es un número que también nos va a modificar algunas cosas. Entonces consideramos que el 3, que es la recta, es este número, ¿vale? Entonces nosotros podemos decir que para calcular el radio interior tendrá que ser de esta manera. A este radio mayor, que yo sé que vale 3, le voy a quitar la función, en este caso, interior o más pequeña. De ser así, alguien de ustedes pues me va a decir, bueno, aquí lo que podemos hacer es simplificar. Aquí tienes un 3 positivo, porque fueron 3 unidades que se movió la recta en la dirección hacia arriba, menos esta pequeña. Si ustedes observan, este menos con este 2 se va a volver, o lo va a volver negativo. Es más, déjenme aquí lo escribo. Tendríamos 3 menos. Aquí puedo yo escribir nuevamente x cuadrada menos 2, ¿vale? Si ustedes hacen las operaciones, esto eh, nos quedaría menos x cuadrada y luego nos quedaría, en este caso, más 1, así, ¿vale? Es prácticamente lo que tenemos en esta parte. Hacemos algo similar con el radio exterior porque también vimos ahí nosotros que ahora es más, la recta subió o tuvo un cambio a 3 unidades de manera vertical. Hacemos algo similar, ponemos 3 menos, tenemos ahí x sobre 2. Bueno, aquí sería menos 1, así me quedaría. Entonces pueden observar que eso va a quedar menos x sobre 2, este menos 1, más 3, pues me va a quedar más 2, ¿vale? Que es este resultado que el que tenemos aquí. Ahora, con estos nuevos radios, recuerden que este es el interior y este es el exterior. Nosotros ya procedemos pues a formar nuestra integral. Entonces, nos vamos primero por la exterior, que sería esta parte. Recuerden que es de la recta, aquí ya la tenemos. Y menos el de la parábola, que es el radio interior. Recuerden que este es exterior y este es interior. Entonces nosotros tenemos que resolver estos binomios al cuadrado. Entonces pueden observar aquí estos binomios ya resueltos al cuadrado. El siguiente paso, cuando ustedes realicen esas operaciones, podemos nosotros empezar a simplificar. Al simplificar nos quedarían 4 términos. Nosotros integramos cada uno de estos. Recuerden que integrar 3 me estaría dando 3x. Integrar 2x me va a estar dando x cuadrada. Integrar x cuadrada me está dando x al cubo sobre 3. E integrar x cuarta me está dando x quinta sobre 5. Obviamente el intervalo sigue siendo el mismo, de 0 a 1. Y en este caso nuevamente observamos que si las evaluamos en 0, pues todos estos términos serán 0. Si lo evaluamos en 1, pues obtendríamos estos 4 términos. En este caso, empezamos a reducir, a simplificar, y tendríamos este resultado, que sería 51 sobre 20 por pi, que es aproximadamente 8.01. En este caso, se refiere a unidades cúbicas. Es aproximadamente. Aquí ya tiene 2 decimales en este caso, ¿vale? Entonces, ese sería el volumen que estaríamos encontrando si es que nosotros cambiamos el eje a 3 unidades positivas, ¿vale? Porque también pudieran ser negativas. Entonces hay que tener cuidado en esa parte de qué recta nos estén hablando, ¿vale? Entonces, no importa si es negativa, también tendrá que resolverse de esta manera. Bien, algo que quieran comentar de esto que hemos visto, lo que hemos analizado en esta parte. Bueno, esa sería entonces la parte. Ya hemos aprendido nosotros hasta este momento calcular el volumen de un sólido, el volumen de un sólido haciéndolo girar ya sea
en el eje X o en el eje Y. Y hasta ahorita ya hemos también aprendido a calcular el volumen, pues por medio del método de arandelas. Es decir, que tengamos tal vez ahí un conjunto de puntos en donde no se esté considerando un área, ¿vale? Entonces ya tenemos tres técnicas. Vamos a pasar entonces con la siguiente, llamada también envolventes cilíndricas. Aquí nosotros podemos observar aquí la figura 30, que en este caso nos interesa calcular el volumen de este recipiente. Obviamente tenemos aquí un radio, vean ustedes el radio R, ¿sí? Vean ustedes, vean el radio 1, hasta dónde está llegando, vean ustedes el radio 2, ¿vale? Son dos radios, uno lo vamos a llamar radio interior y este lo vamos a llamar radio exterior. Se nos pide tal vez nosotros determinar este volumen de este recipiente. Bueno, en este caso identificamos el radio interior. Por ejemplo, pudiera ser tal vez de una lata así como las que conocemos, ya sea de chiles o también creo que hasta de frijoles hay también latas, o de refresco también pudiera ser, pero bueno, creo que se enfoca más a esas de chiles, ¿no? De La Morena, ¿no? En especial esa marca. Hay más marcas, cualquier tipo de lata, ¿vale? Pero que tenga esta característica. Bien, entonces nosotros podemos observar, tal vez, aquí está eh, demasiado llamativo este ancho que tiene nuestro recipiente. Aquí se hace de tal manera que nosotros podamos percibir. Si ustedes observan esa lata, ya sea de chiles o de otro tipo de características de esa lata que le hayan contenido, pues ustedes podrán observar que existe un grosor, ¿vale? Existe un grosor y tal vez para algunas empresas, pues la pregunta sería, bueno, yo voy a invertir en mi producto, lo vamos a vender, pero ¿cuánto necesitamos, obviamente, gastar? Sí, gastar porque necesitamos que el producto se venda a lugares muy lejanos y no podemos contenerlo en bolsitas, porque las bolsitas, vean las características que tiene, es de plástico y si por ahí alguien se descuida y la aplasta, pues se chorrea todo, ¿no? O alguien la pica, también se chorrea. Entonces, bueno, ellos dicen, vamos a optar por tratar de trabajar una lata, hay que ver cuál es el material un poquito más económico, pero bueno, eso es lo que les platico, ya es más de otros temas, pero bueno, sin embargo, se siguen aplicando. Recuerden que todo esto que estudiamos tienen aplicaciones y bueno, en especial las empresas en este caso, pues es igual para nosotros, sería la pregunta, ¿qué material me saldría más barato que yo vendiera mi producto? En este caso, son chiles, jalapeños o lo que sea. Bueno, pues necesitamos averiguar las dimensiones que va a tener, pero depende mucho de la cantidad de sustancia, ¿sí? O que nosotros tengamos que tener en este recipiente. Depende mucho también porque pudiera ser una lata muy pequeña, una lata mediana, una lata muy grande también. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuánto sería el material que tendremos que gastar para transportar cada una de estas latas? Bueno, entonces es una de las preguntas que se hacen. Bueno, entonces aquí, si nosotros queremos hacer ese cálculo de ese volumen, pues tenemos que observarlo de esta manera. Tenemos dos radios, el radio 1, el radio 2, y también tenemos la diferencia. La diferencia del radio 2, aquí voy a escribirlo, del radio 2 menos el radio 1, es igual a ¿quién? A delta R, ¿vale? Ya saben ustedes que es el delta R, es un incremento, ¿sí? Es un incremento, aunque sea pequeño, hay un incremento. Pero si ustedes observan esta parte de R, en donde esta R no tiene un subíndice como las otras dos, pues se refiere en este caso el radio promedio, ¿vale? Es un radio promedio entre el radio interior y el radio exterior. Y bueno, aquí ya no es nada nuevo,
tenemos aquí la altura, en ese caso de nuestro recipiente, que va a ser h. Bueno, entonces nosotros para calcular el interior, el cilindro interior del volumen, tenemos también que trabajar la del volumen del cilindro exterior. Y es decir, pues que para calcular el volumen, ¿vale? Para esta lata, nosotros tenemos que trabajar lo siguiente. Alguien me va a decir, bueno, oye, ¿qué pasa si nosotros calculamos el volumen con el radio más grande, que sería R2, y le restamos, bueno, aquí vamos a cambiar el volumen 2 con el volumen 1. Recuerden que esto está todo en función del radio. El radio 1 se refiere al interior, ¿sale? Sería el volumen interior y este sería un volumen exterior. Vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces, ustedes podrán observar aquí para que calcular cada uno de sus volúmenes de acuerdo a sus radios, R1 y R2, pues podemos expresarlos de esta manera. Tenemos aquí pi por radio al cuadrado del radio 2 por altura menos pi por radio al cuadrado del radio 1 por h. Entonces, esta diferencia a nosotros nos tiene que dar el volumen que nosotros estamos buscando, ¿vale? En este caso, alguien de ustedes me va a decir, bueno, aquí existen algunos factores comunes, ¿vale? Y ustedes ya observaron que hay un factor común, los vamos a identificar como H, ¿vale? Es un factor común. Alguien de ustedes va a decir, bueno, aquí también pi es un factor común. Si ustedes factorizan, tendrían pi por H. ¿Y qué nos quedaría? Pues R cuadrada del radio 2 menos el radio al cuadrado 1. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que encontramos en esta expresión? Ahí tenemos las diferencias de los radios. Ahora, en este caso, nosotros sabemos que podemos hacer una descomposición de estos radios. Y vean aquí cómo nos quedaría. Bueno, un radio sería la adición de esos dos y el otro sería una sustracción de esos dos. Obviamente multiplicados por pi y por h. Entonces, nosotros podemos analizar la siguiente parte. Decimos que aquí R2 más R1, ¿vale? Si nosotros observamos que una adición del radio 2 con la del radio 1, pues obviamente nos va a dar un radio en este caso. Pero, como nosotros decimos, en este momento tenemos un radio promedio y recuerden que el radio promedio en la figura 30 era R. Si nosotros hacemos la adición de estos dos números y si yo le agrego 2 para obtener el radio promedio, vean aquí lo que estoy haciendo, estoy dividiendo estos dos radios entre 2 y aquí obviamente como agregamos en este caso el 2, tenemos también que agregarlo en esta parte porque recuerden que 2 sobre 2 prácticamente es un entero. Y aquí para no afectar esta ecuación, nosotros tenemos entonces 2pi por radio 2 más radio 1 sobre 2 por h. Y luego tenemos esta diferencia entre radios. Y ven aquí, nosotros sabemos que el radio promedio que es R, que no tiene ningún subíndice, pues deberá de ser un medio por el radio 2 más el radio 1. A nosotros lo llamamos a esto como el radio medio de la corteza. Recuerden por qué lo llamamos de la corteza. Es muy sencillo imaginar esta parte, porque si ustedes observan esta parte, aquí se les va a marcar, hay un grosor, ¿vale? Hay un grosor en esa parte, y también, pues, alguien pudiera decir, bueno, es como una corteza, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque tenemos un pequeño grosor en este recipiente, y además vean R en este caso estamos forzando que sea solamente el centro entre el radio interior y el radio exterior. Entonces, por eso le llamamos radio medio. ¿Por qué radio medio? Repito, porque prácticamente es la mitad, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ahí calcular ya nuestro incremento. Y recuerden que el incremento yo se los escribí hace un momento. Creo que aquí se los escribí. ¿Cuánto es el incremento, el cambio que existe del radio 2 con el radio 1?
Entonces aquí también nos expresan esa parte, que también es el grosor de la misma. Entonces, recuerden esto, delta R se refiere al grosor y R es el radio medio. Entonces, podemos decir que el volumen de la corteza tendría que ser la siguiente. Bueno, aquí vamos a hacer algunas simplificaciones. Recuerden que teníamos 2pi. Aquí les va a marcar lo que hemos trabajado en esa parte. R2 más R1 sobre 2 al final es igual al radio medio. Tenemos obviamente H y luego tenemos en este caso la diferencia. Vean aquí de R2 menos R1 que sería el grosor. Entonces de esa manera ya podemos calcular solamente el volumen de ese recipiente de manera lateral, ¿vale? Entonces, es el objetivo de nosotros ahora con la parte o del tema que estamos iniciando ya de envolventes cilíndricas. ¿Por qué? Porque yo necesito tal vez de un objeto calcular solamente su volumen, pero de una cierta parte, no ya tanto de, de curvas. Y ven aquí, es difícil ya tener curvas, solamente lo que tenemos son radios, pero si ustedes observan, nuestras curvas de los radios están de manera horizontal, ¿vale? Y no podemos ni girar, no podemos ni girar con respecto a algún eje, ya sea X o Y, pero vean, podemos hacer otro análisis. Tal vez sería un poquito tedioso analizarlo con el método o con la técnica anterior, pero nosotros podemos hacer este análisis, ¿vale? Es un análisis un poquito más simple, más sencillo, implica aquí algunas otras operaciones de álgebra, pero bueno, ya aquí encontramos nosotros una fórmula más directa para encontrar, en ese caso, un volumen, ¿vale? En ese caso, para encontrar ese volumen, nosotros tenemos que trabajar la circunferencia, que sería 2pi por radio, luego la altura y después también el grosor. Y de esa manera, pues obtendríamos el volumen que necesitamos nosotros, tal vez, para poder empezar a realizar un presupuesto, ¿verdad? Que más adelante podemos proponer para solucionar algún problema en este caso. Bueno, ahora, ¿qué pasa si nosotros, en este caso, decimos que el sólido S obtenido haciendo girar alrededor del eje Y, vean ustedes, ¿por qué decimos con respecto al eje Y? Porque hace un momento ya les comenté que las únicas curvas que tenemos son las de las circunferencias y tenemos dos, ¿vale? Si nosotros llegáramos a trazar, vamos a suponer un eje de esta manera, así, donde tenemos aquí a X y a Y, nosotros podemos tal vez localizar otra recta aquí vertical, ¿vale? Colocarla en el centro de estas dos circunferencias o estas dos curvas y pues proponer otro análisis, ¿vale? Este análisis que es girar, ¿vale? ¿Qué es girar? Recuerden que con respecto a X sería muy difícil pensar un giro porque nuestras curvas están de manera horizontal, ¿vale? Algo que habíamos platicado al inicio de esta sesión es que si sus curvas son de manera horizontales, pues hay que integrar con respecto a X, pero si son de manera verticales hay que hacerlo con Y. Entonces, si nosotros lo vemos de esta manera, eh, vemos que la región acotada por la función continua y no negativa de la función y igual a f de x deberá de estar contenida en un intervalo cerrado. Aquí alguien de ustedes se pudiera proponer esa parte y decir, bueno, si yo quiero buscar ese intervalo, pues ustedes pueden trazarlos, ven aquí, y tener a A y a B. Ese sería nuestro intervalo cerrado. Bien, ahora vamos a observar las figuras 31 y 32. Déjenme observar, aquí está. Aquí tenemos en la figura 31, ¿vale? En la figura 31 ya se nos muestra a nosotros un área o una región, obviamente en un intervalo de A hasta B, de una curva y es igual a f de x, en donde nosotros podemos observar que aquí pues hay un pequeño hueco también, espacio. Entonces, podemos también observar que hay un giro alrededor del eje Y, ¿vale? Bueno,
También en la figura 32, vean aquí este objeto. Cuando nosotros empezamos a girarla con respecto al eje Y, obtenemos este sólido, ¿vale? Este sólido también podemos observar que en el centro también tiene una especie de hueco, ¿vale? Característica por parte de nuestra función, ustedes pueden observar aquí su curva, y es igual a f de x, ¿vale? Bien, de acuerdo a estas imágenes, nosotros podemos decir que podemos calcular ese volumen, pero ese volumen tendrá que ser de esta manera. El volumen yésimo tendrá que ser igual a 2 veces pi por x testada yésima por la función f de x testada yésima por el delta x yésimo, ¿vale? A nosotros este valor de x testada yésimo sería el punto, que vamos a escribirlo, que sería el punto medio, ¿vale? ¿El punto medio de quién? Bueno, de un subintervalo, ¿vale? Así nos quedaría. Entonces, pues cada punto medio de un subintervalo, pues su volumen tendría que ser este. Obviamente sería su envolvente cilíndrica, ¿vale? Bien, la altura, ustedes ya recordarán aquí que la altura está por quién, por la evaluación de ese punto medio en el subintervalo en la función f de x y su espesor sería el delta x, ¿vale? Ahí tenemos el volumen yésimo en ese momento. Bien, se asemeja más a la figura 34, vean. Nosotros podemos hacer una subdivisión. Tenemos nuestra curva y es igual a f de x. Aquí nosotros podemos también subdividir por rectangulitos. Obviamente, en este caso, vean aquí cómo están las rondanas. Ahora son rondanas de manera horizontales. Cada una de estas, pues va a tener, en este caso, un volumen. Si nosotros subamos este volumen yésimo con este, vamos a ponerle aquí, y este, que es yésimo, podemos nosotros también observar que son varios ya volúmenes. Estos entonces serían ahora 1, 2, 3 y 4. Podemos encontrar pues de manera aproximada en este caso el volumen que se nos pide por parte de esta función, obviamente en este caso, ¿vale? Bueno, entonces nosotros lo que podemos hacer para mejorar esta aproximación es que si nos interesa solamente el volumen de la corteza, pues tendrá que ser de esta manera. Tenemos que sumar todos esos pequeños volúmenes. Obviamente cada uno de ellos implica pues calcular individualmente pues este factor o esta multiplicación, pero si nosotros intentamos que esos rectangulitos que se ven aquí de manera vertical se hicieran aún más delgados, ¿sí? Más delgados todavía o más pequeños, su ancho fuera reduciéndose cada vez más. Y ya se imaginarán ustedes a qué me refiero. A crear una partición de P, ¿vale? En donde la partición de P, es decir, esos anchos de los rectangulitos se empiecen a aproximar más a cero. Entonces, pues esto motiva para nosotros estudiar la definición número 5. En este caso, calcular el volumen de una envolvente cilíndrica se refiere a que la función f sea continua y no negativa en el intervalo cerrado de A hasta B. Obviamente, tendría que ser de esta característica. Obviamente, si nos dice 0, es decir, que 0, vamos a poner que aquí está nuestra recta 0, deberá de ser menor que un número A, ¿vale? Y este deberá ser menor, o creo que es menor igual, bueno, es menor que B, ¿vale? Así. Entonces, es decir, que de acuerdo a esta condición, nosotros, pues no estamos diciendo que A sea igual a 0, es decir, necesitamos algunas veces trabajar una pequeña distancia, ¿vale? Una separación en este caso. Bien, entonces para calcular el volumen de este sólido en revolución, recuerden que está girado alrededor del eje Y, la región acotada por las gráficas de F, tenemos aquí el intervalo, que es una recta en A y una recta en B,
y obviamente con respecto al eje X. Entonces, si nosotros tenemos que hacer ese cálculo, podemos realizar una integración de A hasta B que sea de 2pi por X por f de X por la diferencial de X. Y de acuerdo a esto, nos podemos nosotros imaginar que en esa integral está contenida la parte de 2pi por X, que sería la circunferencia, y tenemos aquí en f de X, que sería la altura, y la diferencial de X, que sería el grosor en este caso, para poder encontrar esa envolvente cilíndrica. Bien, también nosotros podemos realizar en ese caso algún tipo de razonamiento que será de utilidad en situaciones cuando se haga rotar una región respecto a otros ejes que no son los ejes de coordenadas. Bueno, aquí lo que nos recuerdan es que no necesariamente tenemos que girarlas con los ejes de coordenadas, que son X y Y. También pudiera ser algunos otros ejes en este caso. Bien, entonces, pues esto motiva a realizar el siguiente ejemplo. Nosotros se nos dice que hay que calcular el volumen del sólido que se obtiene girando alrededor del eje Y y la región limitada por esta función, que sería 2x cuadrada menos x al cubo, y también nos dicen con respecto al eje X. Bien, entonces, como me dicen que está girando alrededor del eje Y, vean ahí, a pesar de que el texto dice nos habla de dos ejes, ¿vale? Pues ahí nos habla de dos ejes. Hay que entender el primero, que está girando alrededor del eje Y, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Entonces podemos decir que Y es igual a esta función, y bueno, en este caso tenemos que hacer la graficación de esta función, y nos dicen que nos mandan a la figura 35, que sería esta. Tenemos aquí la función, vean ustedes, que es la curva de color azul. En ese momento podemos nosotros observar que esta curva parte del origen, su trazo, y luego tiene una intersección con el eje X. Es decir, aquí en 2, la curva tal vez esté de esta manera, ¿vale? Y a nosotros nos interesa solamente la parte que está de color azul, ¿vale? Entonces, podemos nosotros observar que existe también, en este caso, un radio X. Es decir, que el radio X no es constante, sino que es variable. Recuerden ustedes aquí que este valor de X, ¿sí? O es arbitrario, nos va a formar un disco, ¿sí? O una rondana. Imagínense ustedes si trabajaran por esta opción, por esta parte, también tendríamos algo similar, ¿vale? Más o menos así, simétrico, ¿vale? Tendríamos otra rondana y así sucesivamente. Pero vean ustedes que el radio no es constante, no es como si dijéramos, el radio vale 1, o vale 2, o vale 3. Bueno, aquí el radio también cambia y empieza a cambiar, ya no es un valor. Entonces, pues tenemos que observar que si nosotros se nos dice el problema que se está haciendo girar con respecto al eje Y, por eso tenemos que imaginar que esta parte pues deberá de formar esta rondana o este pequeño volumen. Y vean ese volumen cómo es. Pues bueno, tiene las características que nosotros ya estudiamos hace un momento, que fueron las del cilindro que tenemos en esa figura. Aquí, ¿vale? Ven ahí, este volumen pues sigue apareciendo en esa parte. Entonces, de esa manera nosotros podemos seguir la secuencia que hemos estudiado hoy para poder observar que este cilindro solamente se está desarrollando cuando nosotros hacemos girarlo con respecto al eje Y, ¿vale? Bien, entonces, pues tenemos ese análisis, ese razonamiento que hemos trabajado en esta sesión. Bien, entonces nos quedamos en esta parte, en este ejercicio. En la siguiente sesión terminamos de resolverlo, ¿vale? Bien, entonces terminamos por hoy.